Continuamos con más de Al Día, Tu Día, y ahora sí, ha llegado el momento porque el especialista responde con el tema que vamos a tocar esta mañana, que es la asistencia familiar. Abrimos el número de WhatsApp porque usted también va a poder hacer su consulta, y para ir entrando en contexto vamos a ir hablando de qué es de lo que se trata la asistencia familiar. La asistencia familiar es la obligación que tiene dentro de la familia de asistir o ayudar a quien necesita recursos para su desarrollo, y es el derecho de quien debe ser asistido. En el nuevo Código de la Familia señala que la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades que tenga el hijo, las mismas que garantizan lo indispensable en relación a su alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Y por eso damos la bienvenida a la doctora Eliana Hinojosa. Bienvenida, muchísimas gracias por su visita. Gracias a ustedes por la invitación, aquí predispuesto a responder todas las preguntas que el soberano quiera saber acerca de la asistencia familiar. Ya hicimos un preámbulo, más o menos, de lo que se trata la asistencia familiar, pero usted me lo podía ampliar, por favor. Exactamente, la asistencia familiar es un bonito tema, es amplio, ahora lo vamos a tocar un poquito más exclusivo. Prácticamente son derechos y obligaciones que tiene la persona que está a cargo de una guarda, tanto como ya sea la mamá, ya sea el papá, que tiene a cargo un menor de edad de 18 años. Normalmente la asistencia familiar debería ser de forma voluntaria. Mayormente no es así. Las personas que están a cargo de la guarda de un menor tienen que acudir ante un juez de familia, ante un juez del menor, de niña, adolescente, para exigir esta asistencia familiar. Entonces, de acuerdo a la asistencia familiar, son 6 características que se basa, que son que la mamá o el papá está predispuesto a pedir en su demanda ante el juez de familia, que incluye la alimentación, la salud, la vestimenta, recreación y salud. Bueno, estas son las características de una asistencia familiar. ¿Quiénes están obligados? Son las personas. Por ejemplo, si yo como mamá tengo a cargo a 2 niños menores de edad, en este caso el papá está obligado a dar una asistencia familiar. ¿Hasta los cuántos años? Hasta los 25 años. En caso estudie, ¿cierto? En caso de que estudie y tenga buenas notas. Entonces, pero ojo, hasta los 18 años la mamá o la persona que está a cargo del menor tiene la obligación de pedir hasta los 18 años. Pasado los 18 años, el obligado está en la obligación. Él tiene que demandar, en este caso, al obligado para que el obligado siga con la asistencia familiar, pero siempre y cuando demuestre buenas calificaciones, ya sea en un establecimiento de universidad, ya sea un instituto a nivel técnico, pero sí tiene que ser permanente, tiene que ser tiene que tener buenas calificaciones. O sea, si yo estoy estudiando y estoy en la universidad, pero si en el lapso de un año... ¿Tiene malas notas, aplaza? No. Por cierto, le cuento, ya nos están llegando las consultas al vivo. Gracias. Gracias. Más bien, esto es una especie de labor social que nos está haciendo, porque no todos tienen la capacidad de poder acceder a una consulta gratuita. Nos dice esto: buenos días, ¿y qué sucede cuando el demandado se esconde y no tiene domicilio fijo? Tengo una demanda ya hace 6 años. Bueno, hay muchas personas que pasan por este tipo de problemas. Cuando el demandado, nosotros como abogados pedimos oficio ante el juez de familia. El juez está en la obligación de otorgarnos cuál es el último empadronamiento que esa persona tiene ante el CERESI, ante el CEGIP, y si no conocemos su paradero de esta persona, están los edictos de prensa. Entonces, no es porque si usted no sabe el domicilio de la persona que tiene que pasarle la asistencia familiar, no es que tenemos que dejarlo ahí, igual sigue, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Como le decía, los oficios ante el CERESI y el CEGIP, ellos están obligados de dar cuál fue el último domicilio donde el obligado tenía el empadronamiento. Es importante porque muchas veces en el CERESI y en el CEGIP manifiesta y indica un domicilio. En ese domicilio se hace la respectiva notificación y el proceso de asistencia familiar sigue su curso. No sé, como nos dice ahora, no tiene por qué quedarse ahí. 6 años.
Entonces no tiene, si ella no conoce el domicilio, igual sigue su curso, se hacen las respectivas certificaciones, oficios y los edictos de prensa, igual tiene que continuar su proceso. Ahí se ve la importancia de estar informado. Y antes de ir a la siguiente pregunta, también invitamos a la gente a que nos escriba al 785-03-819 para hacer su consulta. Y pasamos a la siguiente. Buenos días, mi pregunta es que soy madre soltera y tengo un niño discapacitado y su papá no se hace cargo de la manutención del niño. Tiene encefalitis de Ramus. Esa es mi consulta, gracias. ¿Hay algún agravante en caso el niño tenga discapacidad? Exactamente. Entonces, mi querida amiga, si usted está pasando por este problema en estos momentos, acuda ante un juez de familia. Hágase asesorar con su abogado, presente una demanda de asistencia familiar, presente las pruebas suficientes que su niño tiene una discapacidad, entonces el juez inmediatamente va a seguir y van a notificar y le van a fijar una asistencia familiar, mucho más si este niño tiene una discapacidad especial. O sea, no significa que el obligado no tiene que dar una asistencia familiar. Una pregunta, doctora, porque en caso de la asistencia familiar, el mínimo viene a ser el 20% de un salario mínimo. Pero, ¿qué pasa si este niño tiene más necesidades? Porque con 424 bolivianos no hacemos nada con un niño discapacitado, ¿no? Ahí está la verdad material. Si el abogado presenta todas las pruebas necesarias para la audiencia y demuestra al juez que este niño tiene mucho más necesidades, también ahí mucho se utiliza la sana crítica del juez. El juez es el que tiene que valorar las pruebas que nosotros como abogados presentamos ante el juez de familia y el juez ahí es donde se ve la verdad material, el principio que este niño va más para allá de lo que necesita en sí. Entonces, si demostramos que este niño a través de pruebas suficientes que sí necesita de una asistencia familiar que le pueda otorgar más allá de los 450, que es el mínimo de la asistencia, entonces ahí está la verdad material, pero eso el que tiene que valorar es el juez prácticamente. Nosotros como abogados presentar todas las pruebas de la verdad material para que el juez pueda valorarla. Tenemos más, doctora. Atentos. Si soy papá de 2 niños y gano el sueldo mínimo, ¿cuánto debo pagar la pensión? Eso es muy variable. El mínimo es 450, pero tenemos que ver si es un bebé de 1 año y si es un niño de 8 o 10 años, entonces el juez va a ver cuáles son las necesidades, el bien superior del niño. No podemos dar, por ejemplo, el bebé de 1 año no va al colegio. Un niño de 10 años ya tiene más necesidades, los útiles, el colegio, entonces, recreación. Entonces ahí mucho varía el tema de acuerdo a la necesidad de cada niño. Eso varía, no es variable. No le podría yo decir, ay no, porque es un niño 450, no. Y hay padres que lo hacen, ¿no? Hay padres que lo hacen, pero es muy variable, es de acuerdo a la necesidad del niño más que todo. Tenemos otra. Buenos días, doctora. Mi pregunta es, si mi hijo está en la universidad, ¿cuál es la pensión que tiene que dar su padre cada mes? Ya. Ojo, si su hijo ya está en la universidad, usted como mamá o papá, el que esté a cargo del adolescente, porque en este caso ya está en la universidad. Si está en una universidad privada, la universidad es privada, lo único que se paga son las matrículas, el resto entonces es gratuito. Tiene que pagar el tema de los pasajes, libros, entonces ya de acuerdo a la necesidad también del adolescente que presente la demanda ante el juez de familia y vea, ¿no?, cuáles son sus gastos, ¿no?, mensuales del tema, porque ahí ya no entra ya recreación, no entra el tema de la educación, bueno, solamente entraría el tema de la educación más que todo. Eso, ¿no?, queda a criterio del juez. A criterio del juez y a criterio también del adolescente, con el abogado diga cuánto es lo que va a gastar mensualmente en educación. No vamos a mezclar
como viene la vestimenta, el tema de salud, el tema de recreación, está grande. Solamente aquí vemos, de acuerdo a la necesidad del adolescente, cuánto es lo que gasta mensualmente y de acuerdo también a las necesidades para que solamente entre el tema de la educación. No, el obligado no está obligado a dar a las diferentes especialidades del tema de, como decíamos, la educación, solamente la educación. No recreación, no salud. ¿Por qué? Porque ya es una persona ya que se puede autosuficiente para poder trabajar también, ¿no? Tenemos más. Buenos días. Hace más de un año se fue el padre de mis hijos y no quiere hacerse cargo. Se escapó y no me quieren decir nada de él ni su familia. ¿Quién viene a ser responsable? ¿Qué se hace acá? En este caso, no, si ya lleva una asistencia familiar, ya tiene un proceso de asistencia familiar, o en caso de que no sabe su paradero, es lo mismo que comentábamos al principio del programa. Al principio del programa decíamos, si desconoce su domicilio, si no sabe su paradero, entonces el juez, nosotros como abogados tenemos que pedirle al juez mediante oficio, al CERESI, al CEGID, no es que va a desaparecer. Y se le va acumulando, ¿no? Si tiene un proceso, por eso decíamos, en este caso, si la señora ya tiene un proceso y desapareció y vienen acumulando la asistencia familiar, se pide la liquidación. Si, por ejemplo, desapareció en 6 meses y la asistencia familiar es de 1.000 bolivianos, entonces se van acumulando los 1.000 bolivianos, en este caso 6 meses son 6.000 bolivianos. Se pide la liquidación de la asistencia familiar, el juez otorga la liquidación y en este caso, en el momento que aparezca el señor, tiene orden de aprehensión y por asistencia familiar a usted lo pueden aprender, hasta pueden 6 allanar. meses, ¿no? ¿Cómo? Hasta 6 meses, ¿cuánto tiempo te puede aprender? En el momento que usted, la única forma que tiene para salir es pagando, no hay otra. Aquí la asistencia familiar sí o sí tiene orden de aprehensión. No es que, no dejo de pagar un año y desaparezco. No, el momento que usted aparezca va a tener orden de aprehensión. Cualquier persona que tenga la orden de aprehensión pueden entrar con allanamiento, aprenderlo y llevarlo. Y la única forma que usted tiene de salir de la cárcel es cancelando toda la asistencia familiar acumuladas. Ya lo sabe. Mucho ojo al momento de irse a comprar cigarros y no volver. Nos están lloviendo las preguntas. Agradecer a la gente también porque colapsó el WhatsApp. Seguimos leyendo las preguntas de las personas. ¿Qué es lo que nos deja por acá? Buenos días, al día. Mi consulta es que sí, tengo 2 hijos y no cuento con un trabajo fijo. Mi sueldo es mínimo. ¿Me pueden obligar a pagar 1.000 por cada hijo? Como lo dijo, ¿no? Si hay la necesidad. Exactamente. Sabemos que en Bolivia el 80% de las personas no tienen un trabajo fijo, salario fijo, las boletas, el tema de la planilla. Sabemos que no existe el 80%. Hay mucho informal, ¿no? Hay mucho trabajo informal en Bolivia, pero no por eso, o sea, no debo de pasar una asistencia familiar. O sea, se supone que tú eres fuerte, que tú eres sano, o sea, eres autosuficiente para generar tu propio ingreso económico. Entonces, en estos casos, la mamá, ¿qué tiene que hacer? Ver. En este caso ya como abogados nosotros tenemos que ir a la acumulación de pruebas y demostrar al juez que usted, los extractos bancarios, cuántos son sus movimientos económicos, si usted viaja constantemente, cuál es si usted tiene bienes, si usted tiene vehículos, todas esas cosas se presentan ante el juez y ya el juez en su sana crítica va a decidir si le va a dar 1.000 bolivianos o le va a dar menos de los 1.000 bolivianos, 800, 700 bolivianos. Todo eso a la sana crítica del juez, pero siempre y cuando nosotros hagamos el trabajo de acumular las pruebas de la verdad material para que el juez en su sana crítica pueda valorar y dar una asistencia familiar. No significa que usted no tenga trabajo, que no tenga un trabajo fijo, que no tenga un sueldo, que no tenga un seguro, no significa esto que usted no va a dejar de dar una asistencia familiar. Tenemos más. Definitivamente un tema que le interesaba a todas.
Buen día, doctora. Mi consulta es que si tengo una niña de 16 años con discapacidad, su papá no se hizo cargo desde sus 2 añitos, pero sí firmó su asistencia familiar. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Mirá, le debe como 14 años. Pero hay que ver lo siguiente, Si firmó un acuerdo, ojo, esto para que las mamás y los papás y las personas que estén a cargo del menor, si usted firmó un acuerdo ya de asistencia familiar, lo ideal es que lo haya hecho usted mediante notaría, ya. Tiene que ser notariado. Si no está notariado, va a ser difícil que el juez pueda homologar ese acuerdo. Lo ideal es gastar unos pesitos más, que cuesta 60, 80 bolivianos, ante un notario que prácticamente que dé fe pública a ese documento. Con ese documento que usted tiene de acuerdo de asistencia familiar, usted lo presenta ante el juez de familia, ante el juez del menor y adolescente, usted lo presenta ese acuerdo y solamente pide la homologación del acuerdo familiar. Entonces el juez va a proceder a la homologación del acuerdo familiar y va a proceder a que si en ese acuerdo hay 1000 bolivianos, en ese acuerdo, porque supuestamente el señor estuvo en su sana crítica, en su plena voluntad, firmó el acuerdo, y si hay un acuerdo de 1000 bolivianos, ese acuerdo se respeta. Okay. Si está notariado, que es importante que cuando vayan a hacer un acuerdo, ya sea de asistencia familiar o de otra característica, lo hagan mediante notario, que ahí usted no va a tener problemas, simplemente va a pedir al juez que se lo homologue y le dé curso a ese acuerdo familiar. Al último se la voy a dejar. ¿Cuáles son los requisitos para el procedimiento Perfecto. De poder pedir una asistencia familiar? Pero vamos a la última pregunta del público, y antes de cerrar agradecemos a todas las personas que han participado. A usted también, doctora. Gracias. Y atenta a la pregunta. Buenos días, mi pregunta es: su padre de mi hija tiene una pensión de 100 bolivianos por mes, pero hace 14 años no deposita y no sé dónde está. Y mi hija ya tiene 18 años. ¿Puedo pedir liquidación o ya no? ¿100 bolivianos habrá equivocado? Yo creo que sí. En este caso, ¿O hay un mutuo acuerdo de decir, ¿sabes qué? No me alcanza, ¿te puedo dar 100? No hay el acuerdo. Si ella va a pedir una liquidación, tiene que haber un proceso de asistencia familiar. Si es un de mutuo acuerdo entre el obligado y la mamá, no hay eso. Tiene que haber un proceso de asistencia familiar. ¿Para qué? Para que la mamá o el papá a cargo de la guarda del menor pueda pedir una liquidación. Si no pagó 5 años, 6 años, la mamá está en la obligación de pedir una liquidación al juez, y el juez estoy segura que se la va a otorgar, pero siempre y cuando haya un proceso familiar. Si es de mutuo acuerdo y no han hecho no lo han hecho que ante el juez que le dé la vericidad ante la ley, la verdad ya tendría que hablar con él para que pueda cumplir, ¿no? Para cerrar, una pregunta importantísima y que la gente no la hizo. Los requisitos para hacer este proceso a la asistencia familiar. ¿Cuáles son los papeles que necesito? Son básicos. Lo único que tiene que usted es apersonarse ante el juez de familia con su abogado. Tiene que presentar el certificado de nacimiento. Ya tiene que presentar la ubicación del demandado. El certificado de nacimiento, si usted no lo presenta, el certificado de nacimiento, no está demostrando la afiliación que existe con el obligado. Entonces, el documento más importante aquí es el certificado de nacimiento, y dónde se lo va a notificar al demandado, en este caso, la ubicación exacta. En caso de que no tengan ubicación, no importa, no piensen que de igual manera, no voy a seguir el proceso porque no sé dónde ubicarlo. No, existe la ley. La ley del Código de la Familia no prevé esta situación mediante oficio, mediante al CERESI, al CEGI, mediante dicto de prensa, para ubicar a esta persona para que
cumpla su responsabilidad como papá o como mamá para dar una asistencia familiar. Ahora es más fácil, hasta por las redes se los puede encontrar, ¿no? Exactamente, entonces por las redes ahora tanto mecanismo tenemos de tecnología para poder ubicar a una persona. No es que la persona vaya a aparecer de la faz de la tierra y no se lo va a ubicar. Tenemos también la ley, como le decía, la ley de Código de la Familia prevé esta situación. Gracias, doctora. Ya lo saben, a comunicarse con ella en caso quiera ampliar detalles, cualquier consulta, al 750-03453. Chicos, ¿qué les pareció este nuevo sector? Bueno, le quiero agradecer a la doctora. Gracias. Gracias Muchas siempre. gracias por la invitación. Escucharla siempre es un gusto, a usted, a su equipo también, que siempre están dispuestos a ayudar, porque ayudan a mucha gente igual. Aquí la doctora presente es alguien que los ha explicado con claridad, pero que además de conocer mucho, ha tenido, ¿no?, sobre usted muchos de estos casos y ha ayudado bastante a personas. Eso quería recalcar y aprovecho las cámaras en este momento a las personas que nos están viendo. Yo sé que existen muchas personas que no tienen los recursos para poder iniciar una asistencia familiar, también por el hecho de que económicamente no tienen para un abogado. No piense, en el consorcio tenemos un espacio para las personas que verdaderamente no lo tienen ese recurso para poder iniciar. No se preocupe, acérquese al consorcio Solís Asociado, ahí le vamos a dar la mejor manera poder asesorarla y ayudarles en estos momentos, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, de verdad. Y esto fue El Especialista, y ya lo sabe, espero que le haya sido de mucha ayuda y la próxima semana le tenemos mucho más en El Especialista Responde.